Bienvenidos a un nuevo webinar de TAP España. Hoy vamos a realizar este webinar sobre la creación de mazos de cables en la industria de la automoción con SEA Electrical Expert. Para desarrollar este webinar tenemos con nosotros a Pablo Nebreda, que es el Key Account Manager de TAP España. En pantalla, como siempre, tenéis sus datos de contacto. Podéis contactar con él tanto a través del teléfono móvil que veis en pantalla como a través de su email. Hoy el objetivo de esta sesión, de esta jornada, ¿vale?, es que conozcáis alguna que otra funcionalidad muy interesante con respecto a lo que es la fabricación de mazos o arneses eléctricos. Nos vamos a centrar, evidentemente, en este punto. Os voy a hacer una pequeña, primero, introducción, información de cómo podemos gestionar este tipo de entidades, como son los mazos o los cables o los arneses eléctricos, dentro de los proyectos o sistemas a los que vais a cometer. Pero antes de pasar a ese punto, bueno, aquí tenéis el QR por si necesitáis alguna información adicional. Mi función en TAP, además de la dirección con la relación de grandes cuentas, como podéis ver ahí, de la compañía, es garantizar que ampliamos aún más por nuestra ya sólida posición dentro del mercado, ¿no?, con nuestro portfolio. Y al final nuestra idea es poder ayudar a nuestros clientes con nuestras soluciones digitales, apoyando pues, los nuevos proyectos, guiando también asimismo a nuestros equipos para que puedan ayudaros en el desarrollo o en encontrar las mejores soluciones para el desarrollo de vuestros sistemas eléctricos y de vuestras instalaciones. Y todo esto pues, dentro de un marco de sostenibilidad que realmente es muy importante. Al final estamos todos en un entorno muy cambiante, ¿no?, con crisis energéticas y climáticas en los últimos años, y toma un especial valor pues, la posibilidad de poder ofrecer a nuestros clientes y usuarios un entorno de eficiencia y de productividad en la gestión de todos los proyectos e instalaciones que acometéis, ¿no? Esta idea, que aunque parezca pues, ciertamente poco idílica, es muy importante que entendamos que se puede llevar a cabo gracias a las soluciones como SEA Electrical Expert, que es una suite, o es una de las soluciones dentro de la suite SEA, Software for Electrical Engineering, que nos va a permitir poder diseñar y poder hacer proyectos de instalaciones o sistemas eléctricos complejos, ¿de acuerdo? Como os decía, realmente en la agenda de hoy, pues quiero que veáis los beneficios, lógicamente, de por qué utilizar una solución como SEA Electrical Expert, y en concreto la parte de gestión de mazos, de cableados, ¿no?, de arneses. Realmente es un punto, el de la gestión de mazos de cables, que no es sencillo de realizar si no se tienen las herramientas adecuadas. En muchas ocasiones no tenemos o no disponemos de las herramientas y la precisión en la que se desarrollan el cumplimiento de las normas de este tipo de entidades, los mazos de cables, los arneses, pues no es fácil de realizar, para sobre todo llevar a qué, llevar a la producción, llevar a la fase de fabricación de este tipo de mazos de cables. Todo lo que os comento, al final, es simplemente, entre comillas, lo de simplemente, la capacidad de poder gestionar ese tipo de entidades, ese tipo de elementos, los hilos, los cables, las bifurcaciones, splice, conectores, etcétera, etcétera, y tener la capacidad de poder gestionarlo de una manera sencilla. Y que esa definición que hagamos a nivel de nuestro arnés en 2D, podamos llevarlo a un arnés aplanado, un flattening del propio arnés, y fabricar, ¿de acuerdo? Claro, en el proceso de fabricación, lógicamente, vamos a necesitar algunos otros tipos de informaciones o documentos de explotación, como puedan ser listados de materiales, listas de cables, orígenes y destinos de los hilos, el listado de from to al que van a ir conectados todos y cada uno de los hilos del mazo o del arnés. En este sentido, realmente es donde vais a ver que la solución que os planteamos con nuestra gama SEA es muy operativa, muy productiva y muy eficiente. ¿Qué ofrece o qué nos da SEA Electrical Expert en el día a día de su uso, de su utilización dentro de las empresas, dentro de los equipos de diseño? Pues realmente lo que nos va a ofrecer es la capacidad de tener toda la información de un proyecto, de un sistema digitalizado. No solo los esquemas eléctricos, digamos, detallados de todo el sistema, o los esquemas funcionales o lógicos de mi sistema, sino toda la información que va asociada a los mismos,
desde las listas de etiquetas, las listas de materiales, listados de cableados, diseños o layout de armarios o de cofres o de envolventes que podamos tener en el sistema. Si estamos trabajando con PLCs, pues toda la gestión de las señales, todo lo que serían los arneses lógicos y físicos para el conexionado de los diferentes equipos y entidades, el intercambio de datos con otras herramientas vía pues, XML, Excel, TXT, CSV, etcétera, etcétera. Y todo esto conectado y comunicado con otras herramientas posibles dentro de lo que es nuestro sistema de gestión de documentación de la empresa, ¿de acuerdo? De vuestras empresas. Al final es muy importante que esta información pueda estar comunicada con CAD mecánicos con los que tengáis el diseño en 3D de la parte mecatrónica de vuestro proyecto o sistema, con los RPs o los PDMs de los ciclos de procesos o de flujos de trabajo de vuestro producto, con otras herramientas adicionales que os permitan automatizar el etiquetaje de los elementos, la identificación de los materiales, etcétera, etcétera, o con máquinas de CNC para lo que sería el mecanizado de piezas o materiales que puedan estar dentro de vuestro sistema. Y, como no, para mí también es muy importante la idea de un gemelo digital en 3D de esas envolventes, cofres o unidades, digamos, donde vais a contener los equipamientos de control de vuestros sistemas, que puedas tener ese gemelo digital para su ensamblaje o fabricación o en un momento dado para su dimensionamiento, como no igualmente. Todo esto es importantísimo porque al final veis que hay una comunicación entre las diferentes herramientas y las diferentes soluciones. Realmente lo que hoy vamos a ver es la parte que nosotros llamamos Harness Engineering, que es la parte asociada a la gestión de los arneses o mazos de cable a nivel lógico y a nivel físico dentro de esos sistemas, ¿de acuerdo? Harness Engineering es una herramienta que estaría englobada dentro de las opciones que tiene disponibles Electrical Expert y que permitiría a los diseñadores de estos sistemas eléctricos generar una documentación específica, una documentación de calidad para la fabricación de los mazos o arneses eléctricos. Lógicamente, pasando desde el concepto lógico de cómo estaría conectado ese arnés hasta la fase de fabricación. Todo lo que hoy me gustaría enseñaros está orientado a ese proceso, al diseño y a la fabricación de los arneses. Cuando hablamos del diseño de un arnés o de un mazo de cables, a nivel lógico, estamos hablando de lo que sería todos los ramales o las ramas que pueda tener ese arnés con los diferentes conectores, con los splices o bifurcaciones que pueda haber, con los diferentes elementos accesorios del propio arnés para poder luego llegar a la fabricación. En todos esos procesos podéis imaginaros que hay muchos detalles que hay que tener en cuenta. Los terminales, por ejemplo, de los extremos de los cables. Podemos tener igualmente en cuenta las longitudes de las ramas y sus curvaturas. Claro, la curvatura, por ejemplo, de un ramal se debe de tener en cuenta a la hora de la fabricación de ese arnés. Imagino que muchos de vosotros en alguna ocasión habréis visto pues, la llamada, de alguna manera, tabla de clavos, ¿no? O bien llamado o mal llamado, no sé. Pero en cualquier caso todos nos entendemos cuando hablamos de la tabla de clavos, donde vamos a preconfigurar y donde vamos a ensamblar o diseñar el montaje de ese arnés, ¿no? O la fabricación de ese arnés. Bueno, pues podemos tener en cuenta hasta esa situación del grado de curvatura de las diferentes ramas para que sean coherentes con nuestro diseño o con nuestra necesidad. Al final es algo tan, digamos, lógico como la idea de que podamos gestionar esas entidades que hay a nivel de cualquier mazo de cables o cualquier arnés, que lógicamente pues lo resumo en esta imagen, ¿no? Los conectores con los pines correspondientes, los equipos o componentes que tenga la instalación o el sistema con sus pines o conexiones, esos empalmes o splices que hablábamos antes, los cables multiconductores con su sección, su radio de curvatura, como se explicaba anteriormente, multiconductores o conductores, monoconductores, ¿de acuerdo? Porque igualmente podemos trabajar con cualquier tipo de conexionado. Y luego todo lo generado a partir de la información principal que serán documentos que nos habiliten
o nos den la posibilidad de poder ampliar las informaciones a nivel de la fabricación, como una lista de orígenes y destinos dentro de lo que sería el proceso de conexionado. Dicho esto, realmente lo más interesante que me gustaría ahora es enseñaros, pues lógicamente, la parte asociada al producto, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece bien, voy a detener aquí la parte, digamos, de presentación de las informaciones a nivel de esta presentación y vamos a saltar o vamos a pasar a lo que es el software SEA Electrical Expert, ¿de acuerdo? Y las funcionalidades que vamos a ver a nivel de la generación de estos mazos de cable. Bien, bueno, para que podáis atender bien y tener toda la información en detalle de lo que es el software, voy a desactivar por ahora un momento, que lo que voy a hacer es desactivar mi cámara y voy a presentar lo que es el software. Ok, bien, ya estamos viendo la interface de trabajo de SEA Electrical Expert. ¿De acuerdo? Esta interface de trabajo es una interface pues, que algunos de vosotros ya conoceréis, es bastante habitual dentro de lo que es el mundo del software, pues este tipo de soluciones con la barra de trabajo pues muy al estilo de los programas CAD. En realidad pertenecemos a la familia de los CAD, con lo cual es muy sencillo entenderlo. Y os voy a presentar pues un pequeño esquema, ¿de acuerdo? Un pequeño esquema en el que vais a entender lógicamente y rápidamente cómo o cuál es la idea de este tipo de diseños. Son diseños en los cuales hablamos de componentes que vamos a expresar la funcionalidad de su conexionado, ¿de acuerdo? A partir normalmente pues, de ese tipo de conectores que pueden ser físicos conectados a un equipo o conectores intermedios o al aire. Y vamos a tener, pues, por ejemplo, como veis aquí en este caso, pues el diseño, mirad, sinóptico, para que lo veáis más claramente, pues de un coche, de un automóvil, ¿de acuerdo? Podría ser cualquier tipo de vehículo. Al final, el ejemplo que os ponga o que veáis es uno que simplemente pues, podáis entender de manera sencilla, pero que la realidad es muy clara. Todo este cableado, ¿vale? Todo este cableado que vamos a encontrar dentro de este vehículo tiene unas rutas que serán estos mazos de cables que transitarán pues una serie de hilos, una serie de conectores, una serie de elementos, ¿de acuerdo? En todo este sinóptico, lo que sería este aplanado de los diferentes mazos de cables que hay, lo que nos vamos a encontrar son diferentes tipos de elementos, como puedan ser conectores. La representación vais a ver que puede ser diversa. Y cuando digo diversa es que realmente yo os voy a luego plantear un pequeño ejemplo, ¿vale? Un ejemplo práctico para que lo entendáis de una manera simple. Pero todo este diseño al final dependerá mucho de cuál sea vuestro producto, de cuál sea vuestro diseño, vuestro sistema. Sí, lógicamente, todo partirá o deberá de partir de estos esquemas de detalle, estos esquemas eléctricos, diagramas de conexionado, como los que os estoy mostrando, en los cuales lo que vamos a definir son todas esas entidades que os comentaba, los conectores, con sus componentes, sus equipamientos, con sus cables, ¿de acuerdo? Y esos cables que podrán pertenecer a un arnés o mazo de cables que a su vez tendrá la reagrupación de varios cables. El diseño a nivel de cualquier tipo de esquema no es algo en el cual yo vaya a centrar la atención hoy. Simplemente voy a hacer un ejemplo muy básico para que entendáis que realmente puede ser algo sencillo como este plano que veis o algo mucho más complejo como este otro. Lógicamente, dependerá del nivel de detalle y la cantidad de entidades o componentes que vayan interconectados, pues puede ser más o menos complejo. Pero en realidad para mí, mi objetivo final de este tipo de diseños es que veáis un arnés, cómo estaría representado en 2D de manera lógica. Para haceros una explicación mucho más simple y que entendáis realmente de manera visual cuál sería el objetivo final al que quiero llegar, os voy a enseñar en este otro proyecto cómo sería esa representación final de un arnés. Esto sería un arnés lógico en 2D
en el que nos encontraríamos pues, con los diferentes conectores que tuviéramos en cada uno de los ramales o en cada una de las ramas, en cada uno de los extremos, y en cada uno de estos o a cada uno de estos conectores le llegará una rama de esos cables que en un momento dado hayamos diseñado. Lógicamente, ese diseño o esa información, insisto una vez más, vendrá del diseño esquemático que hayamos contemplado, el diagrama de conexionado que hayamos contemplado a nivel del esquema. ¿Correcto? Entonces, el objetivo de esta sesión de hoy es que veáis que de manera simple podríais hacer este tipo de diseños para conseguir como resultado final este tipo de representaciones de arneses, para luego llegar, lógicamente, con estos datos, estas informaciones, a lo que sería la fabricación propiamente dicha de ese mazo, de ese cable. Venga, pues mirad, simplemente voy a hacer lo que os decía anteriormente. Voy a hacer un ejemplo práctico muy sencillito, ¿de acuerdo? Que sea pues algo que con dos explicaciones lo podamos entender. Tengo una página en blanco, ¿de acuerdo? Sobre la cual voy a hacer el diseño de ese pequeño esquema de conexionado, diagrama de conexionado que os comentaba anteriormente. Para ello me voy a basar en las diferentes herramientas que proporciona ya por defecto SI Electrical Expert, la capacidad de implantar símbolos, cajas negras, todo el tema de conexionados, hilos, conectores, ese concepto que os comentaba también de localización, cofre, etcétera, etcétera. Seguramente más de alguno de vosotros os estéis preguntando qué concepto, qué idea es este tipo de entidad que denominamos caja negra. Caja negra realmente es un dispositivo, una entidad que sin importarme en exceso, vamos a decir, lo que es en sí mismo ese equipo, ese componente, ¿de acuerdo? Yo puedo representar dentro de mi esquema de manera que represente un componente, fijaros, simplemente he hecho clic para iniciar la creación de esa entidad, tengo la ventana de propiedades en la cual yo, por ejemplo, puedo decir, venga, pues esto va a ser el dispositivo o device número 1. Podría darle todas las informaciones a nivel de en qué ubicación física se encuentra o cuál sería la referencia de material de este producto, si me interesase darlo o definirlo, darle algunos atributos que por defecto pueden estar definidos en el software, pero que yo también podría crear aquellos atributos que me interesara, pues una zona en la que estuviera, un panel o comentarios que me interesara dar. Y una vez que completo estas informaciones, tendré este tipo de dispositivos o este tipo de entidades que realmente lo que me va a permitir es conectar eléctricamente este dispositivo con, pues por ejemplo, vamos a crear otra caja negra, vamos a crear una, por ejemplo, pues en este mismo punto, venga, fenomenal, vamos a hacerlo tal que así, vamos a hacer la misma operativa, pues el dispositivo en este caso será el número 2, ¿de acuerdo? De forma automática, SI Electrical Expert me va a ir dando las informaciones que vayan asociadas a los componentes para no repetir de manera incorrecta identificación de componentes. Y a nivel de las conexiones, podemos crear, por ejemplo, un grupo de conexiones que pueda ser, por ejemplo, un cable normal o un hilo normal que conecte, vamos a hacer un caso, de este punto a este punto, estas 4 señales, contra, digamos, o hacia este otro dispositivo, ¿de acuerdo? Ya habría creado estas 4 señales que directamente yo puedo hacer doble clic sobre cualquiera de ellas y de la misma manera que identificábamos los dispositivos, podría hacer sobre ellos cualquier tipo de identificación o cualquier tipo de asignación de propiedades o atributos. En este punto ahora mismo no tengo necesidad, no tengo, digamos, ningún criterio para hacer esta identificación de estas señales, simplemente era para que vierais cómo y de qué manera tan sencilla estos elementos ya han sido conectados entre sí. Es decir, ahora mismo entre estos dos dispositivos ya hay una conexión eléctrica interconectada. Comentaros que también, por ejemplo, a nivel de lo que sería la gestión de las conexiones, ¿de acuerdo? De estas cajas negras que antes estábamos viendo, también sería posible que si yo quisiera hacer esta otra caja negra, o quisiera, perdón, hacer otra caja negra, una nueva caja negra, ¿de acuerdo?
yo podría igualmente implantar una caja negra y que esa caja negra, en el momento en el que yo haga la implantación, tuviera unas informaciones asociadas, por ejemplo, también a lo que sería pues, las conexiones eléctricas o lo que pudiera ser igualmente, pues, por ejemplo, imaginaros que voy a conectar una caja negra nueva, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y que esa caja negra nueva yo pudiera definirla también un tamaño específico, pues podría ser otra funcionalidad que podríamos hacer directamente también con este tipo de operaciones. Bueno, voy a darle que sea el dispositivo 3, que antes no le hemos dado. Dispositivo 3. Venga, estupendo. Y vamos a conectarle, por ejemplo, esas conexiones. En este caso, pues vamos a hacer el conexionado simplemente de 3 conexiones. Pues, por ejemplo, de aquí a aquí. Ok, de aquí a aquí. Perfecto. Bien. ¿Cómo podríamos implantar o de qué manera podríamos hacer que estos dispositivos, su conexionado fuera a través de unos conectores? Pues mirad, existen herramientas, tenemos herramientas con las cuales podemos, a través de la simbología, librerías que ya está definida dentro de lo que es el software, podemos implementar conectores, como os decía, conectores en línea, conectores macho, conectores hembras o plug o digamos macho-hembra o conectores de tipo receptáculos o conectores macho, ¿vale? Que es la idea. Entonces, mira, para crear un conector es tan sencillo como elijo el correspondiente símbolo que habéis visto de la librería y simplemente con que le diga qué longitud o qué tamaño quiero que tenga ese conector, puedo definir su tamaño y lo que también puedo definir es, fijaros en este punto final del conector, puedo definir que el conector sea un conector completo, un conector que está partido en otra página o en la misma página, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, bueno, va a ser un conector que directamente vamos a crear un conector completo, vamos a denominarle, en este caso, pues vamos a cambiarle la identificación, vamos a llamarle C1, ¿de acuerdo? Podría en este momento asignarle un tipo de material, si busco en la base de materiales, en la base de datos de productos, ¿de acuerdo? Del software, podríamos darle una información, voy a maximizar para que lo veáis, una información asociada a el tipo de conector que me interese o que yo quiera conectar, ¿de acuerdo? En este sentido, lo importante para muchos de los usuarios es definir qué número de pines o cuántos pines, ¿de acuerdo?, tiene el conector. Entonces, en muchas ocasiones, pues me interesará, según el número de pines, ¿de acuerdo?, podría utilizar un conector u otro. En muchas de las referencias también disponemos de lo que es la imagen física del producto, la imagen del material, cómo sería físicamente ese equipo o ese componente, ¿de acuerdo? Y podemos igualmente pues, elegir el tipo de conector, en este caso, el tipo de material, según esas necesidades que podemos ver en las diferentes informaciones que tenemos dentro de la ficha de material, la ficha de producto. ¿Ok? Bueno, mirad, por ejemplo, yo en mi caso, pues lo que voy a hacer es seleccionar, vamos a buscar, por ejemplo, directamente pues este tipo de conector. Ok, perfecto. Vamos a seleccionarle, simplemente doble clic y aceptamos. A partir de este momento, acabamos de seleccionar un conector que tiene 10 pines disponibles, ¿ok? Y que cuando yo ahora hago OK, vamos a ver cómo se implanta directamente ese conector, ¿vale? Cómo se ha implantado ese conector y ha utilizado de los 10 pines, en función del número de conexiones que haya detectado, pues directamente ha utilizado 7 de los pines en orden correlativo. Obviamente, en este sentido, este conector, ¿de acuerdo? Podremos definirle si realmente queremos que este sea el pin 5 o el 7 o el 3, el 2. Podremos dar el orden de los pines a las conexiones según deseemos o según queramos. Bien, vamos a continuar rápidamente y lo que voy a hacer es a este otro dispositivo, lo que vamos a hacer es, le vamos a poner otro conector. Fijaros que en este caso, ¿de acuerdo? Simplemente cuando yo defino el sentido hacia el que quiero colocar el conector, pues me va a posicionar ese elemento. Bien, pues este va a ser
en este momento va a ser el conector 2, por ahora. Ok, va a ser mi conector número 2. Vamos a ponerle la raíz correspondiente. Vale, mi conector 2. Le vamos a asignar igualmente una referencia de material, una referencia de producto que nos pueda ser igualmente útil con respecto a la necesidad que tengamos, ¿de acuerdo? Pues buscamos rápidamente, podremos coger pues otro conector con más o menos números de pines, lo que necesitemos. Vamos a suponer que vamos a coger este conector en un momento dado. Venga, pues lo implantamos, lo asignamos, no le he dado, vamos a darle rápidamente. Vamos a ver si podemos, por ejemplo, asignarle este mismo. Ok, ya lo tenemos seleccionado, 8 pines. Bien, fantástico. Igualmente veis que automáticamente hemos generado o se ha generado por el software lo que sería este conector. ¿Ok? Bien, pues vamos a ir más rápido para poder terminar rápidamente este esquema y que lo veáis. Hacemos igualmente la implementación de este otro conector, ¿de acuerdo? La misma dinámica, hacemos su definición dentro de lo que sería el elemento, ¿ok? Y le vamos a dar la raíz correspondiente, ¿vale? Para que sea, pues, el conector número 3, por ejemplo, ¿vale? Ok, vamos a cambiarle porque le he dado como raíz C, vale. C3. Ok, ya lo tenemos. Tenemos el conector 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Con los diferentes dispositivos. No he hecho coincidir el conector con el dispositivo, podría haberlo hecho. Bueno, es una cuestión para que veáis y apreciéis cómo funciona el software. A partir de aquí, lo siguiente que podría hacer sería implantar mis conexiones, implantar mis cables. Los cables los puedo implantar según la tipología del cable. Puedo hacer una implantación por los diferentes tipos de cables que hay. En mi caso, yo voy a hacer una implantación de cables en la que voy a seleccionar o hacer un clic en el punto inicial donde quiero que luego, atravesando esta línea, busque todas las conexiones o hilos eléctricos y me indicará el número exacto de conexiones que tendrá este cable. Con los cables sucede exactamente lo mismo, ¿vale? Sucede exactamente lo mismo que con lo que sería la gestión de los cualquiera de los tipos de conectores, etcétera, etcétera. Al final tenemos diferentes tipologías de cables, ¿vale? Según el tipo de sección, número de venas, etcétera, etcétera. Venga, pues vamos a coger este mismo cable, hacemos este mismo. Vamos a hacer doble clic en este, ok, aceptamos y aceptamos. Y ya tendríamos implementado nuestro cable. Observar, en este caso, el cable, la información que puedo mostrar es el nombre del cable, puedo mostrar igualmente el número de venas y la identificación de cada una de las venas. Todos estos datos son los que se recogen en esta ventana de propiedades. Es cierto que yo podría pues, cambiar algún detalle, como fuera, por ejemplo, oye, no me interesa que el cable se identifique o la etiqueta de cada uno de los hilos sea el número del fabricante y quiero color o quiero otro tipo de datos. Todo eso es personalizable. Realmente yo puedo definir diferentes tipos de implantación de cables. Incluso, por ejemplo, os planteo la idea de, imaginaros, pues para este otro tipo de cables que podemos tener en este punto, pues esta otra definición, en la cual directamente vamos a tener el cable W2. Igualmente podríamos darle pues una referencia comercial a este cable también. Bueno, pues imaginar que vamos a coger que sea pues el cable, vamos a decir, de este tipo de material. Ok, 4 conductores, aceptamos. Ok, y fijaros que la información la muestro pues de otra manera, con otra información que sería la sección en AWG del cable, etcétera, etcétera. Todo esto con el objetivo de poder definir diferentes tipos de cables dentro de lo que serían los diferentes diseños y configuraciones y que me permite igualmente, y esto es muy importante, definir el arnés al cual está asociado cada uno de los cables. Podría elegir, si tuviera dentro de mi proyecto, podría elegir cualquiera de los arneses ya existentes en mi proyecto. Recordar que este es un proyecto que ya teníamos diferentes diseños hechos, o podría directamente decir, venga, el arnés va a ser el arnés 99, ¿de acuerdo? Para que no se nos olvide. Ok,
Y en este otro caso, mi cable W2 igualmente le vamos a asociar al mismo arnés, al arnés 99. ¿De acuerdo? Porque un detalle que no debéis de perder atención a ello es que realmente estos dos cables van a estar dentro de mi mismo arnés. Yo voy a tener un conector que es el C1, al cual del mismo arnés con dos cables voy a llegar al conector 3 y al conector 2. Esta va a ser la manera en la que voy a querer luego representar mi arnés a nivel práctico, ¿de acuerdo? Bien, por dicho esto, vamos a pasar rápidamente a lo que sería el diseño de ese arnés, ¿de acuerdo? A nivel práctico. Venga, aquí tengo ya mi plano de diseño de arnés en 2D y lo voy a construir súper rápido para que lo veáis rápidamente. Fijaros que han cambiado ya las informaciones de los tipos de componentes o elementos que podría conectar. Aquí tendría diferentes tipologías de conectores, ¿de acuerdo? Entre los cuales, pues evidentemente, al final yo podría querer implementar uno de un tipo, otro de otro, incluso que sepáis y conozcáis que podría llegar a implantar elementos con su diseño a nivel de lo que sería su aspecto gráfico, la fotografía o una imagen del propio elemento, ¿de acuerdo? Con lo cual, este tipo de conceptos también es bastante útil porque permite a los diseñadores implementar informaciones de una manera rápida. Venga, pues para mi caso, en este caso lo que voy a hacer es implementar de forma rápida, ¿de acuerdo? Este tipo de diseños en los cuales, fijaros, lo que voy a implementar es un elemento de conector que lo que voy a hacer es referenciarlo con los diferentes conectores que yo pudiera tener dentro de mi proyecto. Si os recordáis, mis conectores los había llamado C1, C2 y C3. Venga, pues este va a ser mi conector C1, que me recupera automáticamente toda la información, ¿ok? Vale, vamos a ubicar en el extremo opuesto, pues por ejemplo, podríamos ubicar este conector, vamos a poner otro diferente para que veáis un ejemplo práctico. Este conector, uno circular, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, vamos a ubicar este otro conector en este otro extremo. En este caso va a ser mi conector de los que tenía antes disponibles, ¿de acuerdo? Va a ser mi conector, voy a elegir que sea mi conector, en este caso, C3, ¿de acuerdo? Quiero que sea el conector C3 en este caso. Bien, selecciono mi conector C3. ¿Ok? Y vamos a terminar ubicando pues, cualquiera de los otros conectores, por ejemplo este, que va a ser mi conector C2, por ejemplo. Bien, pues vamos a ubicar este conector que va a ser mi conector, el C2. Perfecto, ya tengo mis conectores. A partir de este punto, ¿qué es lo que voy a hacer? A partir de este punto, lo que voy a hacer es conectar. Si os fijáis, hay unos puntos de enlace entre los diferentes conectores que hemos implementado, que va a ser el arnés a nivel de el arnés lógico. Fijaros en el detalle, en cuanto que los he conectado, en la ventana de informaciones ya me indica que este es el arnés H99. Efectivamente, entre el C1 y el C3 se conectaba el H99. Y voy a poder hacer, por ejemplo, un splice o bifurcación en el punto que yo desee, ¿ok? Para conectar con mi conector C2. Y automáticamente la información que tendré será que todos estos arneses que he puesto pertenecen al mismo, realmente es el H99, con tres ramificaciones. Tres ramificaciones, a las cuales puedo dar una longitud. Podría recuperar esta información de algún tipo de software externo, información externa. En mi caso, mi rama número 1, ¿de acuerdo? Si os fijáis en este punto, esta va a ser mi rama número 2. Le vamos a dar una longitud definida, por ejemplo, de 50 centímetros, por decir una unidad y una cantidad, ¿de acuerdo? Esta es mi rama 1, que le vamos a decir que va a ser, pues venga, igualmente 50 milímetros. Vamos a dejarlo igual. Y la rama 3, que la tengo por aquí directamente, no voy a salir, la vamos a dar aquí, van a ser 100 milímetros. 100 centímetros. Ok, ya tengo dadas las longitudes de mis ramas, de cada uno de los segmentos o secciones. Puedo hacer, por ejemplo, también algo muy interesante y es la idea de ponerle una malla o una funda protectora a este arnés, ¿de acuerdo? Puedo hacer clic en este punto, clic en este punto y un tercer clic en este otro punto y definir de manera rápida
lo que sería una protección o funda para este arnés, darle, si quisiera, una etiqueta, una referencia comercial, lo que yo quisiera. Y automáticamente, si os fijáis, tengo ya definido lo que sería la protección de este arnés. Asociado a esta funda o a esta protección, lógicamente podría ponerle en esta bifurcación elementos de lo que sería un área de empalme. En mi caso yo ya tengo definido uno, que es el nodo 1, si veis aquí, pero podría definirle accesorios de conexionado, como por ejemplo, fijaros que hay diferentes tipologías de accesorios, podría definirle, por ejemplo, un accesorio como esta T que veis aquí, que se la puedo implementar directamente, voy a hacerla al tamaño de este nodo. Implemento esta T que igualmente podría ser una referencia comercial de un material, de un componente que necesitase, de acuerdo con las informaciones y datos que quisiera, etcétera, etcétera. Bueno, ya que estoy aquí, le vamos a dar esta información, ¿vale? De producto, ¿ok? Y entonces habremos implementado esa T o igualmente podría implementar bridas de fijación, ¿de acuerdo? Para que veáis, podría implementar bridas de fijación a este arnés, ubicándolo próximo al conector C1. Podría ubicar igualmente marcadores de arneses, ¿vale? Para igual, como os decía antes, poderlo implementar dentro de lo que sería el arnés y ver esas fundas protectoras con la identificación del arnés al que pertenece, ¿de acuerdo? Todo esto que os comento, hay diferentes tipologías de informaciones que podrían mostrarse, incluso, pues, por ejemplo, etiquetas con la información que contendría las diferentes ramas, como es este caso, ¿vale? Si os fijáis, con las longitudes de cada una de las ramas, que podría tener los datos e informaciones de cada una de ellas, gracias a estas tablas de información. Y una vez que tengo todo esto a nivel de los accesorios, insisto, podría poner multitud de accesorios. Esto ya sería un trabajo en el que, bueno, simplemente, pues lo que habría que hacer sería gestionar y generar todos esos accesorios que luego aparecerían en los listados de materiales. Podría generar estos datos y rutear automáticamente, ¿de acuerdo? Rutear automáticamente mis cables dentro de mis arneses. Este proceso es un proceso que se genera de manera directa y me permite tener todos los datos, por ejemplo, del arnés, para que cuando yo consultase, por ejemplo, el esquema eléctrico que hemos visto antes, ¿vale? El esquema funcional con el que estábamos trabajando antes, yo pueda ver datos muy interesantes asociados, por ejemplo, a la longitud de los cables. Y el software me calcula automáticamente la longitud de los cables, de cada uno de mis cables. Sabe directamente, gracias a la información que tenemos de las ramas, qué longitud tiene cada uno de los cables. Incluso podría determinar para cada uno de los componentes tipo conectores si hay una longitud de descamisado de los hilos para el conexionado, porque es por soldadura o porque es por aprieto o el tipo de fijación que tuviera, cómo sería. Por último, y para terminar, que nos quedamos sin tiempo, podemos hacer que este tipo de planos tengan o contengan tablas de información en las cuales puedan aparecer datos o detalles como, por ejemplo, los componentes o los datos de los materiales, por ejemplo, aquí en la parte inferior del cajetín, datos e informaciones, por ejemplo, del conector con su código material, la descripción e informaciones asociadas, el fabricante, etcétera, etcétera. De todos los conectores, podríamos hacerlo muy rápidamente, simplemente haciendo clic en el tipo de material o en el tipo de tabla que queremos, ¿de acuerdo? Hacemos clic y mostramos esta información. Bueno, vamos a mostrar primero el del 2, ¿vale? Por ir con un orden lógico y luego el del 3. Y así tendríamos una tabla de materiales de los conectores que en un momento dado, bueno, si tuviéramos toda la referencia lo tendríamos, pero también podemos tener una tabla con las informaciones, ¿de acuerdo?, de cada conector, y esto voy a hacer un zoom ahora en breves instantes para que lo veáis, de cada conector, ¿de acuerdo?, de cada conector, cuál sería su pineado según las informaciones conectadas. ¿De acuerdo? Esta información es una información dinámica. Si yo cambiara, modificase o ampliase cualquier tipo de detalle, lo tendría. Cuando yo cambiase o hiciera cualquier tipo de acción, es algo tan sencillo como, bueno, tan sencillo, tan práctico como lo que os voy a enseñar aquí. Ya por concluir, yo tengo este conector, que es el mismo que tengo puesto en el flattening del arnés.
yo puedo acceder a lo que sería el conector en una fórmula, de una manera interactiva, y ver este conector cómo está conectado y cómo estaría, digamos, todos sus pines utilizados. Si a mí me interesa que en lugar del pin 1 que conecta con el hilo número 1 de la manguera o cable multiconductor número 1, a mí me interesara cambiarlo por el pin, no sé, por el 10, por ejemplo, directamente al hacer este cambio sobre el editor, digamos, o explorador de Bornero, de conectores, podría irme otra vez al plano y automáticamente el pin 1 habrá cambiado por el pin 10, si os fijáis. Entonces, esta es una manera operativa en la que yo puedo cambiar informaciones, datos, etcétera, etcétera, y lógicamente pues podría pues actualizar todos los datos a nivel de lo que sería el cableado físico de estos conectores, estos arneses, porque realmente, y esto es lo último que os muestro porque ya vamos a concluir, yo puedo entender que este tipo de conexionados virtualizado me permita ver este tipo de informaciones, cómo estaría interconectado realmente a partir de una virtualización del conexionado de todos los componentes y conectores. Bueno, pues dicho esto, quiero que entendáis que lógicamente hay muchísimas posibilidades, lo que os explicaba antes, en una vista mucho más sencilla o en algo que ya, vamos a decir, con un ratito más de tiempo dedicado, podríamos tener con esta vista, de acuerdo, a nivel del conexionado y con esta otra vista a nivel de lo que sería la información del arnés, podríamos tener lo que serían los listados de orígenes y destinos, los listados from to, ¿vale? Con el conexionado de todos y cada uno de los pines y los hilos que irían asociados dentro de lo que sería el diseño esquemático y las longitudes calculadas según las ramas que pase o por las que pase cada uno de los hilos. ¿De acuerdo? Esta información, simplemente os recuerdo que es exportable a otros formatos, como os he dicho antes, tipo Excel, etcétera, etcétera, y que podríamos comunicar también datos con otros sistemas si fuera necesario. Bien, María José, pues las 11 menos un minuto por mi reloj. Hemos llegado justo a tiempo. Muy bien, Pablo. Hay una pregunta que nos dicen si es posible comunicar los datos con Katia, ¿no? Pero por lo que estabas comentando entendemos que sí. Sí, mirad, muy rápidamente, para no consumir y no pasarnos del tiempo. Dentro de las opciones y tratamientos que hay, tenemos la posibilidad de exportar datos, ¿vale? A múltiples sistemas de CAD 3D. Bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, podemos enviar las listas de materiales o materiales y los cableados pues a SolidWorks, a PTC, a Creo Elements, a Katia, a NX, ¿vale? Digamos, a Inventor de Autodesk y otras muchas funcionalidades. Todo esto son, digamos, exportaciones que son posibles dentro del producto para, lo que os decía, automatizar y facilitar la gestión de esta documentación, ¿de acuerdo? Para la fabricación de arneses. Pues ya estaría. Por mi parte, os agradezco muchísimo el ratito que hemos pasado. Hay muchos más detalles. Si tenéis más interés o queréis conocer algún detalle a mayores, por supuesto, no lo olvidéis. Podéis enviarnos o podéis contactarnos a través de la información que teníamos al principio mostrada con el QR o mi dirección de email o teléfono y rápidamente pues intentaremos dar respuesta a vuestras necesidades y consultas. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día.